Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Gallardo y te doy la bienvenida a esta sección de coaching de sanación que sale todos los días jueves en los que hablamos y biodescodificamos distintos padecimientos o enfermedades, la cual hemos titulado como Tu cuerpo guarda tu historia a través de síntomas hasta que estás listo para sanarla. El día de hoy me complace informarte que tendremos un programa, una transmisión muy interesante, ya que hablaremos sobre la esclerosis de forma general. Sin embargo, será un programa que aborde también otros tipos de esclerosis, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral. Entonces, va a ser un programa súper interesante porque lo que se esconde atrás de eso es bastante oscuro y perturbador. Entonces, quédate por favor porque apenas vamos a iniciar. Te pido que tú que te vas conectando apenas ahora me digas de dónde nos estás sintonizando y me ayudes a compartir esta transmisión para poder llegar a las personas correctas, ya sea que estén viviendo una situación de padecimiento de esto o que tengan algún familiar que tenga algún tipo de esclerosis. Entonces, te doy la bienvenida y en lo que comparto te pido que me pongas de dónde me sintonizas y dame un minutito porque estamos a punto de arrancar. Coaching. Vamos a ponerle compartir. Mediante, no. Compartir. Atrapa tu sueño. Compartir. Más opciones en una página. Atrapa tu sueño. Y listo. Estamos a punto de iniciar. Les doy la bienvenida a todos. Denme un escaso segundito. Solo publico esto también en mi perfil. Y listo. Te pido por favor que, ya que tú que me honras con tu atención y con tu tiempo, me permitas también llegar a la gente correcta a través de ayudarme a compartir. Así que, ok, ya está. Perfecto. Ok, vamos a arrancar porque el día de hoy tenemos un tema que está súper interesante. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple específicamente, pero vamos a abordar también los otros tipos de esclerosis ya que están íntimamente relacionados. Entonces, para los que no tengo el gusto de conocer o de conocerme, mi nombre es Jorge Gallardo, soy director, creador del sistema de coaching de sanación y terapeuta integral desde hace 12 años. En esos 12 años me he especializado en tratar padecimientos o enfermedades que podemos llamar como hereditarias o congénitas, que vienen de nacimiento, o crónico-degenerativas o psicosomáticas. Entonces, el día de hoy vamos a biodescodificar la esclerosis múltiple. Y bueno, para poder empezar apenas adentrarnos en el tema, que es bastante amplio, porque vamos a estar trabajando como 3 en una, lo más importante que tienen que saber es que esta transmisión está dirigida a hombres y mujeres que puedan estar padeciendo algún tipo de esclerosis o que tengan algún familiar con esta enfermedad que es crónico y degenerativa. ¿Por qué? Porque esto no, hasta el día de hoy no se conoce una cura. Y no solo eso, sino que cada vez se va perdiendo mayor capacidad motriz al punto en el que en sus estados pues, más agudos o graves la persona tiene que pues, básicamente depender totalmente de otra persona, porque este endurecimiento, ahorita voy a hablar de la esclerosis porque al final del día la esclerosis es un endurecimiento de un músculo o de un órgano o de un tejido. Entonces, dependiendo de dónde sea el conflicto gatillo detonador, es por donde va a empezar esto. Puede ser por las piernas, puede ser por los brazos, puede ser en la espalda. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Sin embargo, este tema es bien interesante porque aquí no solo hay un conflicto activo, sino hay como 3 conflictos activos, y eso es lo que la hace, pues podría decir, la medicina tradicional incurable o ¿no? Que no hay una respuesta satisfactoria para las personas que la padecen, porque por mucho que el tratamiento pueda coadyuvar en algunos síntomas, la realidad es que tapar el síntoma no es ir a la causa de raíz y desde ahí develarlo y sanarlo. Entonces,
Por eso me doy el tiempo de poder hacer esta transmisión, porque hay muchas personas que están sufriendo y padeciendo de esta enfermedad, la cual aparentemente no tiene cura. Y el día de hoy vamos a hablar de sus causas y de sus soluciones reales. Entonces te doy la bienvenida, gracias por estar aquí, te pido que compartas esta transmisión, les mando un saludo a todos y bueno, vamos a empezar a hablar sobre la esclerosis, porque como les dije, la esclerosis esconde 3 conflictos atrás. El primero es el conflicto, digamos que en la tercera etapa, es un conflicto de movimiento, ¿ok? Un conflicto con el movimiento y la motricidad, pero la causa que está atrás de ese conflicto es el miedo, ¿ok? Ahorita voy a ampliar cada uno de esos. El segundo conflicto activo dentro de la esclerosis es un conflicto de valoración, o por el contrario, más bien de desvalorización, ¿ok? Entonces vayan anotando, conflicto de movimiento, conflicto de valorización o desvalorización. Y también hay un conflicto de relación. Entonces son 3 conflictos en uno. Y el conflicto de relación casi siempre se da por un tema como de cierta culpabilidad, de la cual ahorita vamos a ampliar. Entonces, para que puedan entender un poco la parte atrás de la esclerosis, de los distintos tipos de esclerosis, básicamente es como decir, es un juego perder-perder, porque si me muevo, siento que me muero, pero si no me muevo, también siento que muero. Entonces, de cierta forma, es como estar atrapado, es como decir, quiero moverme, pero me lo impiden, ¿ok? O quisiera ir al exterior, pero no me dejan. Entonces es un conflicto bastante limitativo con respecto al movimiento, como te puedes dar cuenta. Y bueno, vamos a... como esto es diferente si eres hombre o si eres mujer, si eres diestro o si eres zurdo, voy a tratar de dar una pequeña generalidad. Para las personas que son... Si el hombre es diestro, para el hombre diestro o la mujer zurda, ¿ok? Que tiene esclerosis múltiple, básicamente es... quiero ir al exterior, pero no puedo, no me dejan. Los que lo somatizan de ese lado. Para las otras personas, los que son la mujer diestra, o sea, derecha, o el hombre zurdo, lo somatiza en forma inversa. Ahí es como, que yo no quiero salir de aquí, pero me obligan. Siento que tengo o debo que para no molestar a otros. Entonces, si se dan cuenta, aunque es el mismo padecimiento, se codifica de una forma diferente. Ahora, ojo, alguna anotación que quiero hacer, que vale la pena, tal vez por producto de la experiencia atendiendo a decenas de pacientes, he notado que aunque esta transmisión y la esclerosis no perdona, es para hombres y mujeres, yo en mi experiencia he visto que le afecta más a los hombres, ¿ok? Y en esta transmisión te voy a decir por qué. Entonces, digamos que los hombres pueden ser un poco más pues vulnerables a este padecimiento. Ahora, habiendo esclarecido esto, y habiendo esclarecido que el dolor que se siente a nivel físico, muy físico, es un dolor de endurecimiento de un órgano o de un tejido, es también ya en el día a día, a veces se siente como si la señal que manda tu cerebro a tu cuerpo para moverse fuera interrumpida o no llegara, como si el cuerpo no captara esa señal de movimiento. Entonces, ojo, porque aquí es donde empezamos a revelar y a desmenuzar todo lo que esto implica. Ahora, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Si la persona empieza primero digamos que los primeros síntomas de esclerosis o los primeros, digamos que cuando está en vagotonía, cuando empieza a inflamar, cuando empieza esto en las piernas, básicamente lo que esto nos dice es que la persona siente que no puede escapar, que está tratando de escapar o de salir de una situación, de una casa, de una relación, que está tratando de salir y no lo dejan, ¿ok? Esto sí se empieza en las piernas. Ahora, pero por ejemplo, para las personas que empiezan a somatizarlo primero en las manos, aquí nos habla de otra cosa, de otra historia, porque es como, no puedo empujar, o sea, rechazar, o agarrar, o tomar algo, o a alguien. Entonces es como, cuando lo somatizas primero en los miembros superiores, en los brazos, habla de otro origen subyacente. Por eso les digo, hay que desmenuzarlo para entenderlo. Cuando, por ejemplo, se somatiza en la espalda, a veces tienen relacionado como a otras cargas que uno tiene que estar soportando. Pero
casi siempre, como una generalidad, casi siempre se inicia en piernas y manos. Entonces, ahora, esto a nivel, ya hablé un poco de cómo se vive la esclerosis múltiple a nivel físico, pero ahora vamos a poder ampliar un poquito más la parte psicoemocional, la parte mental, la parte emocional. Entonces, quiero que entiendan que las personas que viven o padecen de esta enfermedad son personas que tienen pensamientos muy rígidos, muy cuadrados, muy rígidos con respecto a ellos mismos, con respecto a los demás y con respecto a ciertas situaciones de la vida o a la vida misma. Tienen esta forma muy rígida de pensar. Y ahorita más adelante les voy a explicar, porque acuérdense que el sistema de creencias o la psique dentro del transgeneracional es heredado por los bisabuelos. Ellos son los que nos prestan o heredan muchas formas en las que nosotros tenemos para vernos a nosotros, para ver a los demás, para ver la vida misma. Entonces, quiero que guarden esta pequeña pista porque al rato la vamos a retomar. Entonces, habiendo esclarecido esta parte, de esta parte mental del paciente o del enfermo de esclerosis, quiero que también entiendan algo. Acuérdense que la esclerosis es como un endurecimiento producto de una lesión. Ahora, si ya estamos hablando de esclerosis múltiple, no es una, sino son múltiples lesiones, múltiples, llamémosle heridas, en el sistema nervioso central, ¿ok? Ahora, esto del sistema nervioso central ya empieza a darnos otras pistas. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les he dicho en esta y en todas las transmisiones casi siempre, de forma muy general, todas las enfermedades o padecimientos gastrointestinales, eso está vinculado a mamá, pero todas las enfermedades de la mente o de la cabeza o por ende del sistema nervioso central están asociadas a papá y a las heridas paternas. Entonces, sabiendo que la esclerosis múltiple son múltiples lesiones en el sistema nervioso central, entonces podemos empezar a entender hacia dónde va el tema, ¿ok? Hacia heridas paternas, hacia los bisabuelos y algo más. Ahorita va a salir el peine. Entonces, quiero que entiendan que esto hace a las personas, el mantenerse en esta forma tan rígida y cuadrada de ver la vida, los hace ir como agarrando cierta amargura interior en relación al amor, ¿ok? Cierta, ¿cómo llamarle? Tiende a volverse como una olla express, como si fuera rabia reprimida. La rabia reprimida, ojo, también tiene su causa o origen, porque no es nada más porque sí. Y aquí es donde vamos a empezar a amplificar este tema, porque quiero que entendamos algo. ¿De dónde viene esta rabia reprimida que tiene el paciente o la persona que padece de esclerosis múltiple? Pónganme mucha atención. La primera es porque ellos sienten que en su familia o en su núcleo familiar, en su clan familiar, no se les tiene permitido ningún proyecto de partir o de golpear. ¿A qué me refiero con eso? Ellos no tienen permiso para partir, para irse. Ellos no tienen permiso para golpear, para cortar de tajo con estos, llamémosle, contratos o mandatos. O es como ellos tienen un rol muy importante asignado por su clan familiar y es como si tienen que cargar con el peso de este rol que ellos no pueden de cierta forma rechazar o huir de él o mandarlos a la chingada para pronto. Entonces, por eso quiero que empezamos a entender lo que se cocina detrás de esto. Ahora, este tipo de situaciones evidentemente los lleva a que se sienten como obligados o que las obligaciones que tienen sobre sus hombros o sobre su espalda, podríamos decir simbólicamente, son muy difíciles de aceptar. Y ojo, hay veces que las obligaciones también están vinculadas a los mandatos. Y es como un mandato o una obligación, es como tú tienes que ser el perfecto. Tú eres el bueno, tú eres el noble, tú eres el perfecto, tú eres el que siempre brilla en todas situaciones. Entonces, a veces esa imagen que los demás han puesto sobre ti, esas expectativas tan grandes que los demás han puesto sobre ti, se vuelven un peso enorme. Entonces, por eso digo que son obligaciones difíciles de aceptar, a veces el cumplir con todas las expectativas, y no solo de papá y mamá, sino de todo el clan familiar, sobre todo del clan masculino. Ahora, ojo, pónganme mucha atención. Acuérdense que como esto muchas veces se empieza a somatizar en
los miembros donde hay principal motricidad, o sea, brazos y piernas, que sirven para interactuar con el mundo exterior, para avanzar por la vida, para actuar y meter las manos. Entonces aquí es donde empieza a destellar también un poco de mamá, ¿ok? Porque básicamente es como si la persona enferma sintiera: yo soy los brazos y las piernas de mi madre, y por eso tengo o debo cumplir con su proyecto sentido, con la intención por la cual ella me trajo. Entonces, si ella me trajo para cumplir el rol del bueno, del mártir, ¿no? Pues entonces estoy condicionado a tener que cumplirlo, y casi siempre los mártires pues terminan muertos, ¿cierto? Entonces, y ojo, porque un mártir no se hace mártir nada más porque se murió, sino porque toda su vida fue una persona de luz, de bien, ¿no? Una persona que siempre dio, siempre hizo, siempre trató de cierta forma de agradar a todos, y no porque fuera malo, sino porque esta persona internamente es como si quisiera que todo fuera perfecto y darle gusto a todos, y eso es algo bastante difícil de satisfacer. Entonces, aquí es donde ya empiezan a darte cuenta: ok, sí está vinculado más hacia el linaje paterno, pero también hay algo ahí de mamá, ¿ok? Ahora, vamos a poner un ejemplo. Esta persona que tiene que ser como tan autocontrolada y tan correcta y tan buena para poder cumplir con todos estos roles transgeneracionales que se le otorgaron, entonces esto a la larga hace que esta persona, ¿no? A veces con la persona que trae el conflicto activo, y puede ser por el transgeneracional, con la persona que viene siendo o representando esta persona que amo, pero que a la vez me pone los nervios de punta, ¿ok? Casi siempre tiende a ser en el círculo inmediato, a veces casi siempre tiende a ser un padre o una madre. Entonces, pero de que hay alguien en casa o en el núcleo familiar que le pone los nervios de punta y que internamente está tratando de rebelarse, ¿ok? Es un intento de rebelión interna. Y como trata de contenerlo, entonces termina por desconectarlo. ¿Vamos bien hasta acá? Les mando un saludo a todos, y apenas estamos amplificando el tema de la esclerosis y la esclerosis múltiple porque están en realidad relacionadas. Ahora, quiero que entendamos algo. Como estas personas quieren que todo sea perfecto, se exigen demasiado. Y como se ponen la vara tan alta, y ojo, pueden ser personas buenas y extraordinarias y geniales, pero como se ponen una vara tan alta ellos mismos, y como el transgeneracional le has puesto una vara tan alta, casi siempre encuentran prácticamente imposible de satisfacer ese estándar, y con el mismo se juzga, se culpabiliza inconscientemente y se hace pagar. Entonces, ahora, cuando están de acuerdo que darle gusto a todos es algo irreal, no se puede. No se puede, y por más que trates, es una tarea que te puede llevar toda la vida y va a ser una tarea bastante frustrante. Entonces, esta persona está, el que padece, ¿ok? Esclerosis, es alguien que está muy metido en eso, en tratar en más bien tiene un miedo, un pánico en disgustar a la gente. Y eso al mismo tiempo le impide ser el mismo. Entonces, quiero que entendamos que hay un patrón que también es interesante. Este tipo de personas que son buenas, que son nobles, que son luz, que son, ¿no? Al mismo tiempo internamente cocinan una amargura, porque es como les cuesta mucho trabajo aceptar que otras personas que hacen menos o que merecen menos desde el punto de vista de ellos tengan más que ellos. Tengan más salud, tengan más amor, tengan más libertad, tengan más permisos, tengan más libertad, básicamente, para poder ser o hacer, o para poder tomar, o para poder empujar y mandar a la chingada. Estas personas no pueden, están múltiplemente condicionadas por su árbol familiar. ¿Vamos bien hasta acá? Acuérdense que vamos al final tener una sección de preguntas y respuestas, pero vayan tomando nota para que al final puedan hacer un comentario o cualquier pregunta que pueda satisfacer. Entonces, vamos ahora, ya amplificamos este tema, ya permitimos ver un poco lo que se cocina adentro de una persona que padece esclerosis múltiple. Sin embargo, vamos a agitar el avispero todavía un poco más, porque claro, aquí viene la parte más fuerte. Y es que, bueno, además de que esta persona vive en una angustia constante por este miedo a disgustar a otros y no encajar en el enorme estándar que los demás han puesto sobre él, esta persona
inconscientemente, ¿ok?, está decepcionado de su progenitor del mismo sexo que él. Entonces, si es hombre, hay una parte del que está en decepción de su progenitor, o sea, de su padre. Si es mujer, hay una parte de ella con mucho enojo y un gran disgusto que guarda hacia la madre, ¿ok? Eso es algo clave que tienen que también entender. Pero aquí viene la parte, digamos que más la carnita de esta transmisión. Quiero que entiendan algo. No importa si es esclerosis, o si es esclerosis lateral, o si es esclerosis múltiple, aquí existe un común denominador en todas estas, y eso es de lo que quiero principalmente hablarte el día de hoy, porque ningún doctor va a poder decirte esto, porque ninguna máquina al día de hoy de resonancia magnética, o ni el doctor más chingón en Cuba o en Houston tiene un aparato que te pueda decir esto que te voy a decir y que pueda encontrarlo, ¿ok? Entonces, en todos los casos de esclerosis, y sobre todo en los casos de esclerosis múltiple, se está reparando a un muerto. Lo que esconde la esclerosis múltiple es un secreto, un enorme secreto de muertos, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto del secreto de muertos? Porque secreto de muertos puede haber por muchas cosas, ¿ok? Secreto de muertos puede haber por una persona que, vamos a decir, una persona que desapareció, un desaparecido, que nunca volvieron a encontrar. Ese es un secreto de muertos. Un secreto de muertos es un hombre que se suicidó, ¿ok? Y que dejó un enorme dolor y a la vez vergüenza. Eso es un secreto de muertos. Un secreto de muertos es alguien que fue asesinado o que asesinó a otro alguien, que murió de alguna forma tan brutal y tan dolorosa que el mismo clan, para protegerse psíquicamente, busca reprimirlo o bloquearlo. Entonces, ojo, porque secreto de muertos también puede, incluso algo que es secreto de muertos, aunque tal cual no lo es las personas que son excluidas del clan familiar. ¿Qué es alguien que es excluido del clan familiar? Alguien que el clan familiar lo hace a un lado. Lo hace a un lado, llámale por vergüenza, porque era un culero, porque era abusivo, porque era nefasto, porque era por lo que quieras y mandes, o porque hizo algo imperdonable. Entonces es excluido del clan. Y acuérdense que una de las funciones principales del clan familiar y del inconsciente es la supervivencia. Entonces, automáticamente, cuando alguien es excluido del clan familiar, por la razón que quieras, es como si esa persona que se le hizo el fuchi lo dejaran ahí irse por la libre, como para que se muera ahí en el camino. Entonces, eso es un enorme secreto también de muertos. Ahora, para poder ilustrar la historia de la esclerosis y para que puedan ustedes entender cómo todas estas piezas se embonan, porque ya tenemos varios elementos, tenemos los 3 conflictos de movimiento, de relación, de valoración, tenemos eso, pero también hemos hablado de que está vinculado a las heridas paternas, a las historias que se vivieron en los bisabuelos o a nivel de bisabuelos, y también con el secreto de muertos, ¿ok? Y acuérdense que secreto de muertos, ojo, aquí hay 2 formas de que tú puedas tener el síndrome del yaciente, que es tener secreto de muertos, y es una, a través de que antes de ti y antes de que tú nacieras, tu madre tuvo abortos. Tuvo mínimo 1, pero hay veces que hay personas que tienen 6 abortos antes de él, ¿ok? Acuérdense, esclerosis o esclerosis lateral, un muerto. Esclerosis múltiple, más de un muerto o muchos muertos en distintos niveles. Puedes tener muertos en tu mismo nivel si hubo abortos antes de ti, ¿ok? O puedes tener muertos en otro nivel de forma lateral a través de encontrar quiénes son tus dobles simbólicos. Si a ti te pusieron el nombre del muerto, o si a ti te pusieron el nombre del muerto que dejó mucho dolor, o si te pusieron el nombre del que fue excluido, entonces traes la historia de esa persona. ¿Me explico? Entonces, habiendo esclarecido el tema de secreto de muertos y, que se pueden tener muertos de forma lineal y lateral, entonces ahí es donde se empieza a poner bueno esto. Y te quiero contar una historia que engloba e ilustra todos estos patrones de los que te hablo. El día de hoy vamos a hablar de
la historia del primo José, ¿ok? El primo José es el tercer hijo, ¿ok? El niño 3 de una familia, donde hay grandes valores y principios morales, ¿ok? En este nivel son personas de bien, son personas trabajadoras, son personas inteligentes, son personas buenas, son personas que también son marcadas por ciertos principios religiosos muy marcados. Entonces, él, al ser el niño 3, ¿ok? Automáticamente está vinculado, el niño 1 está vinculado al padre de la madre, el niño 2 está vinculado al padre del padre, ¿ok? Pero el niño 3, ¿ok? A partir del niño 3, ya están vinculados con un bisabuelo. Entonces el niño 3 está vinculado al padre de la madre de la madre. El padre de la madre de la madre, o sea, ¿no? Su abuelita materna, su papá, el papá de la abuelita materna, para que me entiendan. Entonces, te digo esto para que vayas creando la primera conexión. Trae un vínculo emocional con el bisabuelo. Ahora, vamos a ahondar un poco, porque en este nivel, así son las cosas, pero cuando hay una familia donde hay grandes principios religiosos o llamémosle creencias dogmáticas a veces muy estrechas, cuando hay aquí muchas personas que son súper persinados y de la vela perpetua, casi siempre en los niveles superiores hay secretos tanto sucios como de sexo, como dolorosos, como de muertos. Entonces, aquí es donde empezamos a hacer las conexiones, porque él, además, hubo una época donde, bueno, tal vez todavía, pero se nota más a nivel de abuelos, donde casi siempre como prefijo a los hombres les ponían Josés, a las mujeres Josés o Jesúses, o a las mujeres les ponían Marías, ¿no? Y entonces, cuando tú ves ese tipo de nombres bíblicos o muchos nombres bíblicos en un árbol familiar y que además acá son muy religiosos, entonces casi siempre acá arriba ellos están buscando como expiar de cierta forma ciertos pecados y secretos siendo muy religiosos, pero casi siempre si vas 1 o 2 niveles arriba vas a encontrar secreto de muertos y secreto de sexo, ¿ok? Entonces, habiendo esclarecido esta parte, vamos a entretejer un poco más la historia. ¿Por qué? Porque el primo José, quiero hablarte un poco más de él. Él dentro de todos es una persona que tiene una particular luz y sensibilidad y amor y, ¿no? Que se da a la gente. Él es una persona como que nunca ha sabido cómo mantener todo esto que él siente positivo, bueno, bello, verdadero para la gente. Entonces siempre tiene un deseo auténtico de cuidar de los otros, de agradar a los otros, pues sí, básicamente de no quedar mal a otros. Entonces, y es una persona excepcional. Sin embargo, aquí es donde empieza, y quiero contarte algo que es bien interesante. Muchas veces, yo lo he visto sino en muchos casos, que a veces la persona más bonita o la que tiene más luz a veces es la que tiende a también por consecuencia cargar con una sombra más profunda. Es como si él viniera con toda esta luz como un recurso para poder llevar luz a toda la oscuridad que viene dentro de su clan familiar. Entonces me ha tocado ver personas que son súper espirituales, súper buenas, y están con una enfermedad súper terminal, ¿ok? Entonces yo por eso siempre hasta lo digo de broma, ¿no? Les digo, a veces yo no quiero ser el buenito, a veces ser buenito no te salva, a veces el buenito es el que tiene que cargar con la cruz más grande. Entonces, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque, ojo, no, él se llama José, pero no es el único José en el clan familiar. Entonces vamos a empezar a ahondar sabiendo que, ¿ok? Que estamos buscando, 1, heridas paternas, 2, temas o secretos a nivel de bisabuelos y 3, muertos. Entonces empezamos. Punto número 1. Sobre la marcha se descubrió que hubo un aborto, ¿no? Que no fue un aborto inducido, fue un aborto natural entre él y antes de él.
Entonces él trae un yaciente, ¿ok? De cajón. Yo ya he explicado en otros videos qué es el síndrome del yaciente, pero te lo voy a explicar de forma muy breve para que entiendas. Cuando tú traes un yaciente, es como, por ejemplo, cuando viajas en avión. Cuando llega una nueva alma, un nuevo bebé, trae su boleto comprado, ¿ok? Y cuando tú vas a viajar en un avión, te lo checan en la puerta de embarque, pasas por el túnel que conecta al avión y te subes al avión. Entonces, cuando hay un embarazo interrumpido, ya sea de forma natural o de forma, ¿no? Intencional, es como si ese niño o esa alma traía su boleto, se lo checan en la puerta de embarque, pasa por el túnel, pero, oh, surprise, no hay avión. Y entonces se queda en el túnel. Y luego viene el siguiente hermano o hermana, en este caso de la historia José, y entonces trae su boleto José en mano, se lo checan en la puerta de embarque y cuando pasa el túnel se encuentra al otro hermano y le dice, vente conmigo porque yo te voy a dar luz a ti a través de mi vida. Entonces esa persona trae un síndrome del yaciente, porque una parte de él, es este ser luminoso, es este ser bueno, es eso, y la otra parte de él es un muerto. Está cargando con un muerto y tiene que darle vida al muerto, y pues los muertos no se mueven, los muertos pues tienen que estar tiesos, ¿ok? Entonces ahí es donde empieza a tener un nuevo nivel de complejidad de esta historia, porque José en la historia tenía un yaciente. Sin embargo, acuérdense que dijimos, esclerosis múltiple no es un solo muerto. Si tú empiezas a rascar hay más de uno o muchos muertos, ¿ok? Y allí es donde entonces la pista, como esto es un tema de sistema nervioso central, vamos a buscar la clave en heridas paternas y bisabuelos. Entonces, aquí es donde se pone muy interesante la cosa, porque resulta que él, al ser niño 3, está vinculado con el bisabuelo, uno de los bisabuelos del lado materno, el padre de la madre, que era una persona que en su época fue una persona súper cuadrada, religiosa, que a través de la misma religión metió a raya a todos los hijos. Fue una persona que les enseñó una visión de la religión como que el padre, ¿no? Es un padre que castiga, es un padre que si la cagas te vas al infierno, si pecas eres una puta, si esto te vas a morir, si esto. Entonces, de cierta forma, este bisabuelo hereda la psique, toda esta forma de pensar, toda esta cosmovisión relacionada a la espiritualidad y a los dogmas religiosos, de cierta forma se la hereda a José digamos que en el transgeneracional y en la psicogenealogía. Entonces, por un lado del bisabuelo trae toda esta parte cuadrada del dogma religioso y de lo que debes y no debes hacer y lo que se debe o no para ser una buena persona y para ir al cielo o todo lo demás para ir al infierno. Entonces, es una persona que tiene que mesurarse de muchas distintas formas. ¿Por qué? Porque han ellos vivido. Acuérdense que casi siempre cuando hay gente que se agarra muy fuerte de la religión, acuérdense que en la religión el Dios Padre es una figura masculina. Casi siempre deja ver acá que hubo hombres ausentes, hombres que fueron abusivos. Y puede ser abuso físico, mental, a través de ser muy cuadrados, machista, psicológico también a través de las creencias religiosas o espirituales, o incluso pudo haber habido abuso sexual, ¿ok? Entonces, pero no obstante, aquí es donde decimos, ok, va un muerto, van dos muertos, ¿ok? Porque el bisabuelo cuando muere, pues por un lado, ay, pobrecito, este hombre era un santo, pero por otro lado el inconsciente era, qué bueno que ya murió este hijo de gran puta, porque era una ladilla. Y a veces hasta que no murió no permitió que los otros pudieran respirar y soltar, ¿no? Soltar la panza. Entonces, al punto que voy es, ya salió el peine, ya vinculamos un muerto, dos muertos. Pero ahora, ¿ok? Resulta que del otro lado de su familia, también a nivel de bisabuelos, ahí está el otro patrón. Porque ahí acuérdense que es secreto de muertos o también hay secreto de excluidos, gente que fue excluida del clan familiar. Y entonces por acá hay otra historia de otro bisabuelo José, que ojo, el abuelo José era un padre ausente, era un padre cabrón, abusivo, física, verbal, emocionalmente, ¿ok? Era un padre adicto, le encantaba el pedo, ¿ok? Era un padre
¿no? Golpeador era un padre, putero era un padre, un fiel. Era, digamos que la representación de todo lo que no debe ser si eres hombre. Y no obstante de eso, tenía también, este otro bisabuelo, José, tenía un hijo que también era llamado José, ¿ok? Y que era la viva imagen de su papá, igual, ausente, adicto y putero. Entonces, estas dos figuras masculinas del otro lado de su clan no solo fueron una versión horrible de hombres, sino que tan fueron así que orillaron a las hijas que habían sido víctimas de abuso, que habían sido víctimas de distintos tipos de abuso, a huir con otros familiares y abandonaron al padre y al hermano que eran nefastos, ¿ok? Entonces a ellos dos los hicieron a un lado y para ellos es como si hubieran muerto. Eso también es un muerto simbólico, los excluidos del clan familiar, a todos los que no les dan un lugar en su clan familiar. Llámale porque fue un culero, porque su historia es vergonzosa, porque se suicidó, porque, ¿no? Cuando hay algo que, esto no es mío, yo lo saco de mi clan, es algo que va a buscar meterse y hacerse notar a través de las generaciones hasta que alguien lleve luz y amor a esa historia de ese hombre. Entonces, ahí ya encontramos, en este caso, hay un muerto en su propio nivel porque hubo un aborto, hubo más de un muerto que dejó una carga importante de dolor, pero a la vez de alivio cuando se fue el gran cabrón, pero también hay otra historia de unos que fueron alejados y recluidos, y ahora este José, que carga ese nombre con un enorme karma familiar, pero a la vez con una expectativa, porque vamos a remontarnos a la Biblia. José era el hombre, ¿no? El hombre sensato, el hombre que era manso, el hombre que era bueno, el hombre que hacía todo por todos, el hombre que no podía estar nunca enojado, el hombre que tenía que darle gusto a todos. Entonces era una maravilla de hombre, ¿no? Entonces el cargar ese enorme peso de tener que, por un lado, ser ese hombre maravilloso y por el otro lado tener que darle vida a ese muerto, y no son muertos muy lindos, son muertos que dejaron un conflicto, que dejaron una herida, que dejaron historias de dolor, que dejaron una estela de abuso, una estela, y ojo, no necesita tu papá violarte para cometer un abuso, hay abusos que son mentales, hay abusos que son psíquicos, psicológicos, ¿ok? A veces esos son también de los más cabrones, porque puede a veces morir el papá y tú sigues guardándolo hasta que no lo sanes. Entonces, para terminar esta historia, quiero que entiendan algo. Aquí solo hay dos, vayamos a pasar a la parte de soluciones, pero para que este José en este nivel pueda liberarse de eso, necesita llevar luz, orden, reconocimiento e integración a los hombres de su clan familiar, agarrando desde bisabuelos, a los excluidos del clan familiar y a todos los hombres que vivieron una herida paterna, ya sea de un lado o del otro, ya sea que fueron hombres que ellos vivieron una herida paterna porque su padre fue ausente, abusivo, adicto, putero, o que ellos mismos, ahora que son padres, estén siendo un padre ausente o le estén brindando una herida paterna a sus hijos. Entonces, es en ellos, en el linaje masculino, en el padre, en los bisabuelos y en los muertos, en lo que tienes que prestar atención y llevar luz si quieres que haya una sanación real. Entonces, habiendo esclarecido la historia, quiero brindarles de forma muy, muy puntual cuáles son las soluciones para esto. La primera y lo más importante que tienen que entender como una solución es que esto se puede sanar si se trata digamos que a tiempo, así de simple, en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque como esto es crónico y degenerativo y llega a un punto en el que el sistema nervioso central está tan dañado que simplemente ya no puede haber una marcha atrás. Pero en las primeras etapas no solo es curable, sino es absolutamente tratable, totalmente. Pero tiene que la persona, hacer un esfuerzo por cuidar temas de alimentación y sobre todo tener en cuenta todo alimento, todo tratamiento que pueda apoyarlo a restaurar su sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central es el que conecta y el que comunica a todos los otros sistemas. Entre ellos, ¿no? Es el que va a permitir que la señal de tu cerebro hacia tus piernas y tus manos para moverse pueda llegar efectivamente.
Entonces, como al final del día, este endurecimiento en los músculos, que es un tejido, en los órganos, que también son un tejido, y que están asociados a conflictos de desvalorización, de protección, ¿no? Entonces, de relación. Entonces, esta parte tiene que ser, uno, detectada y tratada lo más pronto que se pueda para poder revertir estos daños en el sistema nervioso central. Sí, a través de tratamiento natural y de dieta se puede restaurar parte del sistema nervioso central en las primeras etapas, ¿ok? Entonces, lo primero es, de preferencia, tratarla en las primeras etapas, punto número 1. Punto número 2, que es la parte de la solución real, ¿ok? Segunda es buscar los muertos, buscar los yacientes, dónde están y cuántos son, ¿ok? Y llevar luz a la historia de esos muertos. Van a haber muertos que van a haber dejado un dolor muy fuerte porque fue una muerte injustificada ante los ojos del clan, o puede haber muertos que hayan sido una enorme mierda pero también hay muchas emociones atoradas, de que bueno que se murió a la vez, pero pues a la vez dejó un hueco. Entonces, todas estas emociones que jalan en polos opuestos, son las que constituyen esto. Por eso, entonces, 1, hay que buscar los yacientes, los muertos, y llevarles luz a su historia. 2, hay que hacer el tema de integrar a los excluidos, a todas las personas que le hicieron el fuchi, por la razón que quieras del clan familiar, sobre todo si fueron hombres, hay que también integrarlos y darles su lugar en el clan familiar, ¿ok? Para que entonces puedan no tener que estar expresándose a través de ti, el muerto. Y además si tienes contratos y afinidad con esos muertos que están tratando de buscar y expresarse a través de ti. Entonces, y por último, tratar las heridas paternas. Ojo, puedes matar varios pájaros de un tiro en este. Aunque son 3 conflictos diferentes y son 3 cosas diferentes, lo puedes hacer en el mismo trabajo, porque si en el mismo trabajo llevas luz a todos los hombres de tu clan, desde bisabuelos, abuelos, papá y sus hermanos hombres, los hermanos hombres de mamá, suponiendo que, hablando del caso de José, ¿no? Tus hermanos hombres, tus primos hermanos hombres, todo es como 1, 2, 3 por todos los hombres de mi clan familiar. Y en ese también integras a los muertos. Entonces estás trabajando en el mismo, al linaje paterno, a papá y a los muertos. Entonces parece que es muy complejo, pero va a ser muy complejo si tú estás tratando de buscar la solución en la medicina tradicional o alópata, ¿ok? Si estás esperando una solución de ahí, pues vas a tener que esperar sentado la solución, porque no va a llegar. Entonces, si tú quieres realmente sanarlo, tienes que echarte un clavado en el mundo de los muertos, porque esclerosis múltiple es más de un muerto. Esclerosis es mínimo un muerto, ¿ok? Ahora, ya dije cuál es la solución, desde el enfoque y desde el sistema de coaching de sanación, ¿cuáles son las 3 formas en las que se trata efectivamente? ¿Cuál es la piedra angular para tratar efectivamente la esclerosis múltiple? 1, el diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto no es nada más que le digan, señor, usted tiene esclerosis múltiple. No, sino que te digan, ¿ok?, por quiénes o por qué tienes esclerosis múltiple y dónde están esos muertos, en qué niveles y por qué les estás dando vida a través de eso. Entonces el diagnóstico básicamente tiene que ser como de ultratumba, ¿no? Detectar a los muertos que se están expresando a través de ti. Diagnóstico correcto, acompañamiento correcto, ¿ok? Porque las personas tienen, como les digo, que tienen esto y que todavía tienen movilidad, tienen que apurarse. Ahorita que todavía no son dependientes al 100 de otros, es mejor que busquen, ¿no?, esta dependencia emocional antes de que tenga que ser una dependencia total. Entonces necesitan también saber pedir ayuda. Ahora, habiendo dicho el diagnóstico correcto para encontrar los muertos, el acompañamiento correcto para que esa persona en el camino de hacer este trabajo interno de desvinculación de esos muertos pueda tener digamos que el tratamiento correcto que pueda mitigar o aminorar el daño crónico degenerativo que se va sumando cada día en el sistema nervioso central. Entonces, esto te vincula directamente al tercer elemento, que es el tratamiento correcto. Al día de hoy, cuando yo digo tratamiento correcto, puede entrar como en varios dilemas. Para mí, Jorge Gallardo, con toda la experiencia que tengo, el tratamiento correcto debe de cumplir con estas condiciones. 1, que sea de
bajo costo, ¿ok? Porque si es de bajo costo, entonces puede ser accesible para todos y todos tenemos derecho a poder ser seres sanos, la salud es nuestra naturaleza, es nuestro derecho, entonces tiene que ser un medicamento que sea barato, porque si te lo quieren vender en 7,000 pesos una ampolleta o algo así, espérate, güey, ¿no? Eso no. El segundo tiene que ser de amplio espectro. Cuando digo de amplio espectro me refiero a que tal vez tú lo vas a tomar para el tema de la esclerosis múltiple y el tema de restaurarte el sistema nervioso central, pero eso a la par te va a dar muchos otros beneficios terapéuticos. ¿Por qué? Porque te va a permitir, ¿no?, que sea un miorrelajante para que no sientas ese endurecimiento muscular, te va a permitir tener efectos analgésicos para evitar el dolor, antiinflamatorios para evitar el dolor, bueno, la inflamación, te va a permitir descansar mejor, te va a permitir estar más enfocado, te va a permitir que te regrese el apetito, que puedas volver a ganar peso, te va a permitir otra vez hacer, pues, digamos que tu vida, ¿ok? Ahora, ya dije que es amplio espectro. Y otra, que pueda ser tomado por un niño pequeño, por un adulto mayor, por una mujer embarazada, hasta por un perrito, un gatito, y que a todos les haga bien, ¿ok? Y por último y cuarto candado, que sea 100% natural. Yo solo recomiendo cosas que sean 100% naturales, que los pueda tomar cualquier persona y ver un beneficio real y sustancial en su condición, que sea de amplio espectro, que en vez de que te joda 3 y te ayude para una, al contrario, esta te va a ayudar para más cosas de las que la estás tomando y además que sea de bajo costo. En ese tipo de tratamiento alternativo es en el que creo, por el que meto las manos al fuego y con el que he tratado a miles de pacientes en los últimos 12 años viendo extraordinarios resultados. Ojo, esto, que no vayan a creer que yo hago estas transmisiones para que, ay, Jorge Gallardo, qué listo muchachito. No, yo no me considero una persona nada especial, yo me considero una persona común y corriente. Incluso creo que soy más corriente que común. Sin embargo, creo que esta parte de lo que hago tiene un enorme sentido de dignidad porque yo le regreso otra vez al individuo este poder de tomar conciencia de la verdadera causa u origen de sus padecimientos y que él pueda tomar una acción responsable en base a esa toma de conciencia y que él pueda sanarse a sí mismo con el apoyo, con el sistema de coaching de sanación. En realidad, coaching de sanación no es un tema de, ay, Jorge es un médico brujo y te va a poner la mano y va a cantar una canción rara y vas a sentirte mejor. No es así, ¿ok? Yo te voy a decir, ¿no?, dónde buscar, juntos vamos a encontrar, yo te voy a decir qué hacer, cómo hacerlo, te voy a acompañar en todo el proceso de que lo hagas y te voy a dar el tratamiento que te honre más, que te ayude a mitigar los efectos, los síntomas, pero no que los tape. No que los tape, porque si tapa el síntoma en realidad es un foquito rojo que está buscando tu atención. Pero si tú tapas el síntoma, pues entonces solo se agrava. Y por eso después ya cuando lo quieren atender o buscar alternativas, pues ya es demasiado tarde. ¿Ok? Sobre todo cuando hablamos de temas crónico-degenerativos. Entonces, para poder terminar, ¿cuál es ok, si alguien dice, Jorge, yo conozco a alguien que tiene esclerosis múltiple, ¿qué tiene que hacer? ¿Por dónde inicia? ¿Cuál es el paso 1, 2, 3? Ok, el paso, digamos que 1, 2, 3 es 1, concreta tu sesión, tu diagnóstico transgeneracional para que podamos identificar dónde están esos muertos. 2, ok, toma tu tratamiento. Y 3, haz tus duelos y tu proceso de desvinculación, así de simple. En 45 días, a menos de que la persona esté en peligro ya de muerte, que ya esté un poco más avanzado, ¿ok? A veces tiene que ser un proceso como de unos 3 meses. Pero en las personas que se les detecta a tiempo, hay veces que en 45 días puede tener una mejoría de la cual ya no hay retroceso. Entonces, por eso es algo importante compartir esta información para que pueda llegar a las personas que todavía están en una posición o situación de todavía hacer algo, ¿ok? Entonces, por último, quiero compartirles una historia antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Una historia, pues, un poco personal. Una historia que, no voy a decir nombres, pero le pasó a un paciente mío. Él tenía esclerosis lateral, ¿ok? Esta persona se llamaba, vamos a ponerle el nombre, que se llamaba Juan, ¿no? Y Juan, ¿ok? Cuando él tenía escasos como 20 años, su papá también se llamaba Juan, ¿ok? Y él un día va a buscar a su papá a su despacho
y encuentra a su papá en su despacho que se metió un tiro en la cabeza. Se suicidó su papá y él es el que lo encuentra. Él es la primera persona que lo ve. Cuando una persona que se llama igual que tú se mata o muere y tú eres el primero de cierta forma que lo encuentras, es como si fuera un contrato, como si él te estuviera dando la estafeta. Ahora, evidentemente, esto dejó un enorme dolor porque era un hombre querido, era un hombre de cierta forma bueno, pero fue un hombre que vivió con depresión casi toda parte de su vida. Y ojo, porque es muy difícil para el clan familiar cuando hay un suicidio, se puede interpretar de mil formas. Hay mucha gente que detesta y lo hace a un lado. ¿Cómo te suicidaste? ¿Qué es? O sea, ¿no? No existen problemas tan grandes, la vida es bella, ¿cómo se te ocurre matarte? Este tipo de juicios que en realidad nadie entendió el infierno interno y personal que ese hombre debía haber vivido a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque él también estaba reparando, el padre, ¿ok? Estaba reparando también aquí al abuelo que se había muerto, creo que en un accidente de avión, cabrón. Entonces ahí está un muerto. Luego súmale otro muerto, el papá que se suicidó. Y entonces el que viene a somatizar la esclerosis lateral viene a ser él, el hijo. Y es un problema. Herida paterna, porque papá murió y murió de una forma que dejó emociones de puta, papá, qué lástima que te fuiste, pero puta madre, te odio por haberte ido, cabrón, cobarde, ¿no? Y a la vez me duele que no estés aquí. Fíjense esas emociones tan conflictivas que van hacia lados diferentes, pero no se controlan porque las emociones de odio con respecto a él son inconscientes, ¿ok? Entonces, habiendo esclarecido esto, esta persona también después, cuando yo empecé a tratarlo, él ya estaba en estado muy avanzado, su esclerosis. Él estaba ya siendo cuidado por su hermana, que su hermana prácticamente tuvo que renunciar a gran parte de su vida para poder darle los cuidados y la atención que él necesitaba. Lo tenía en casa. Quiero contarles algo bastante, ¿no? Para que puedan entender hasta dónde. Tenía que ella estar 24 horas al día con él porque él no era capaz ni siquiera de rascarse la nariz si tenía comezón. Tenía que gritarle a la hermana, ¿no? Porque lo tenían ahí con una Alexa, pero pues por mucho que Alexa sea muy inteligente, no creo que te pueda rascar la nariz, ¿no? Entonces era una persona totalmente dependiente que a la vez sentía una enorme culpa porque decía, mi hermana me cuida y me ama, pero a la vez estoy arruinando su vida. Entonces se dan cuenta de todas estas emociones que jalan de forma muy diferente. Entonces, para no hacerles el cuento largo y terminar, esta persona no había perdonado a su papá, ¿ok? Y tenía un conflicto muy grande con su hija, con su única hija, que también él había tenido más muertos, tuvo varios abortos, ¿ok? Y entonces, bueno, él no tuvo varios abortos, con la mujer con la que tuvo hijos, abortaron varias veces, entonces muertos aquí, muerto acá, ve sumando, ¿ok? Y esta persona llevaba años sin hablar con su hija, al grado que no había conocido a su primer nieto hombre, porque la hija no le hablaba y no tenía relación con él. Él empezó a hacer el trabajo, empezó a llevarle luz, orden, jerarquía a sus muertos. No me lo van a creer. Esto es como, este tipo de cosas, al igual usted va a decir, ay Jorge, qué coincidencia, ¿no? Pero en mi día a día veo este tipo de coincidencias todo el tiempo. Yo ya no creo en los milagros, ¿ok? Porque los veo todo el tiempo. Entonces fue algo súper loco porque él lo mandé a hacer un duelo por 90 días porque su vida estaba en peligro de muerte. Entonces yo dije, pues victoria o muerte, de aquí o se sana o cierra el ciclo. A veces también la muerte es una solución. Bueno, pues iba en el día 46. Terminó su primera parte del duelo, la desvinculación emocional, y en el día 46 recibe una llamada de su hija que tenía años de no cruzar palabra con ella y le dice, papá, me gustaría hablar contigo y quisiera vernos para comer, quisiera, ¿no? Pues que habláramos. Se ven, hablan, comen juntos, se ríen, se perdonan. Él conoce a su nieto y a los 2 días él muere. Entonces, esta es una historia, no es fácil de contar porque no es fácil aceptar que a veces la muerte también es una solución, pero también nos puede ilustrar
de cómo cuando en este caso él ya estaba muy avanzado, su esclerosis. Si hubiera sido detectado a tiempo, pudo haberla librado, pero el universo es perfecto y él tenía de cierta forma que morir. Y qué loco, porque al haber muerto y dejó un duelo importante en su familia, pero a la vez liberó a muchos. Liberó a la hermana, liberó también a su hija de esa culpa. Liberó, sí, ya entienden cómo, tal vez si lo ves en este nivel dices, oye, qué poca madre que no se salvó, pero cuando ves la foto completa dices, claro, pues él vino a reparar ese secreto de muertos. Él vino a través de su vida y era una persona buena, era una persona noble, era una persona querida por su familia, era una persona, incluso podría decir, espiritual, muy espiritual. Él tenía un enfoque y una cosmovisión muy, muy chida, muy padre. Sin embargo, pues los buenitos no siempre la libran, ¿ok? Yo por eso prefiero no ser buenito, yo prefiero ser total, pero buenito no es algo de lo que quiero ser conocido por eso. Entonces, termino esta historia y doy espacio a que hayan preguntas. Nada más para terminar, no voy a hacer un gran comercial. Si alguien conoce a alguien que pueda beneficiarse en etapas tempranas de esclerosis múltiple, yo el diagnóstico transgeneracional más el tratamiento, ¿okay? Que es básicamente medicina canábica. La medicina canábica es de las únicas cosas naturales que restablece y restaura el sistema nervioso central y la mielina, que permite que las conexiones y la sinapsis entre neuronas se haga de forma correcta, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren o conocen a alguien que pueda beneficiarse de eso, hay una promoción especial, diagnóstico más tratamiento por 2,850 pesos con envío gratis a cualquier parte de la República Mexicana. Entonces, se acabó la parte de la promoción. ¿Qué beneficios puede tener una persona si adquiere esto, si se atiende a tiempo? No nada más beneficios físicos, poder moverte, digo ya de entrada y es ganancia. Dos, beneficios sobre todo, además de físicos, emocionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas a permitirte soltar, relajarte, confiar, fluir. No vas a necesitar estar todo el tiempo tieso, todo el tiempo tratando de dar gusto a todos, todo el tiempo tratando de encajar en el perro. No, la imagen perfecta del santo bíblico, del mártir, del Gólgota, ¿no? Entonces, puedes liberarte de esa carga para entonces poder ser tú mismo, ¿ok? Y eso tiene beneficios en tu autoestima, ¿ok? Porque va a cambiar la forma en la que te ves, en la que te sientes, en la que te valoras, en la que te das cuenta que eres perfecto como eres y también como no necesitas ser y no necesitas darle puto gusto a todos porque nunca se lo vas a dar. También evidentemente esto tiene grandes beneficios en tu autoconcepto porque lo que tú creías que eras tú o que debías hacer, todo esto, ¡fum!, todos estos pensamientos obsesivos compulsivos que vienen del clan familiar se van y entonces ya no necesitas ni ser ni tan crítico, ni tan juicioso, ni tan cuadrado, ni tan, ¿ok? Entonces, acuérdense que la rigidez física primero viene de la rigidez mental. Entonces, a nivel mental se expanden los límites. Y cuando cambias tu historia, cambias tu vida. Al final del día, el cuerpo es el inconsciente. Cuando tú llevas luz a tu inconsciente, entonces el cuerpo deja de somatizarlo. No necesita ser expresado a través de una enfermedad. Ahora, también esto tiene grandes beneficios. Uno, también en tus relaciones claves. ¿Por qué? Porque imagínate que amas, en el caso de la historia de mi paciente, que amas a tu hermana y que ella te ama a ti, sin embargo, se están fastidiando la vida inconscientemente el uno al otro, porque ahora una tiene que cuidarlo de él y el otro tiene que depender totalmente de ella. Entonces, esto también va a beneficiar a tus relaciones claves porque va a poder darle esta libertad a los tuyos también. Y no te vas a atar y no vas a atar a alguien a ti. Y evidentemente, y lo más importante es que también esto tiene un beneficio financiero. Y vas a decir, ay, Jorge, no mames, estabas hablando algo así y ya tú hablando de dinero. Claro que va a tener un beneficio financiero porque al día de hoy no existe una solución para la esclerosis y menos la esclerosis múltiple. Entonces hay personas que pueden gastarse toda una millonada en un mar de estudios, de nuevos tratamientos, de la tostada, del viaje de Houston, de Cuba, y aún así no va a haber algo que se pueda hacer. No porque la medicina no valga un carajo, sino porque no están buscando en el lugar correcto.
tienen que buscar en el panteón, tienen que buscar los muertos y sobre todo los muertos secretos o los secretos de muertos, que viene siendo lo mismo. Entonces, para terminar y para dar paso a la sección de preguntas y respuestas, no me queda más que, por favor, encarecidamente pedirles que si ustedes conocen a alguien o alguien que conoce a alguien que está padeciendo de esclerosis o esclerosis lateral o esclerosis múltiple, puedan hacerle llegar este video para que puedan encontrar una solución práctica, real y asequible para cualquier persona. Y a mí no me queda más que agradecerles a todos los que se sintonizan aquí conmigo cada jueves a las 8 de la noche, bueno, a veces un poco más tarde. Sin embargo, como todos los días, no todos los días, pero como cada vez que puedo, les agradezco por su tiempo y su atención, les agradezco por sus recomendaciones, les agradezco porque nuestra atención y nuestro tiempo al día de hoy son digamos que los recursos más valiosos, que todo el mundo se pelea por ellos, y el que tú estés aquí y le inviertas una hora, hora y media a poder nutrirte y a poder compartir esto, la verdad me motiva a poder seguir brindando información relevante, oportuna y sobre todo práctica y veraz para poder dar soluciones reales y asequibles a cualquiera para padecimientos que muchas veces podrían ser considerados como incurables o algo con lo que tienes que vivir y lidiar el resto de tu vida o morir a través de eso. Entonces, les doy las gracias a todos los que están aquí. Voy a darles un minuto para que, ojo, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla, ya sea relacionada al tema o a cualquier cosa que se les ocurra a ustedes, ¿ok? Segunda, me gustaría también saber qué fue lo que más les gustó o lo que más les llamó la atención del tema del día de hoy. Y la tercera, también me pueden decir de qué padecimiento o enfermedad te gustaría que habláramos en las siguientes secciones y cápsulas. Me encanta poder hacer este tipo de contenido hecho a la medida. Entonces, si ustedes tienen algún padecimiento o conocen a alguien que tenga algún padecimiento del cual no se haya hablado y abordado aquí desde este enfoque, pues multienfoque, porque hablamos desde la biodescodificación de patologías o la descodificación de patologías transgeneracionales, también tiene que ver con medicina Hammer, también tiene que ver con psicogenealogía, también tiene que ver con un mar de cosas. Entonces, si alguien evidentemente está interesado en este tipo de transmisiones, me encantaría saber qué les gustaría escuchar o qué nuevo padecimiento les gustaría que abordáramos. Entonces, en lo que yo tomo agua, voy a dar espacios para preguntas o dudas, para qué fue lo que más les gustó o lo que más les nutrió de la transmisión de hoy y qué es lo que les gustaría ver en el futuro. Entonces, por favor, ojalá y me puedan honrar con sus comentarios, honrar con su participación, para poder cada vez crear no solo una sección de los jueves cada vez que les pueda servir mejor, sino sobre todo poder darles valor a ustedes y a sus seres queridos. Entonces, yo me voy a echar mientras aquí menjurje en lo que ustedes me dicen. Si tienen preguntas, qué fue lo que más les gustó y de qué les gustaría que habláramos en el futuro. Adelante, les voy a dar un minutito y si no, ya estamos a punto de terminar. No sea muy apetitoso, pero está bueno. Ok, les mando un enorme saludo a Emma Reséndiz, que se conectó, a Maite Lamas, a Rosa Rojas, a Roberto Reséndiz, a todos un enorme saludo. A Carolina Aguilar, muchas gracias por estar aquí, querida. Saludos a tu familia. A Anita Ríos, saludos a ti, querida, también. A todos en casa. Armando Camacho, un saludo. Priscila Trujillo, chiquita my lover. A Shamliri, a Toño, a Daniel Rostand, Rufino González, Rocío Esteves, un saludo a todos. Fátima, un saludo, querida, a ti y a tu mami. A Lulú Ríos, otra vez Priscila, esa mujer me está stalkeando. Y a mi queridísimo amigo Juan Luis Hernández. Les mando un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por honrarme con su tiempo, con su atención y sobre todo con apoyarme a compartir esta transmisión y llegar a más gente.
Cuando estas transmisiones terminan, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, por favor coméntenmelo aquí. Yo me doy la tarea de, incluso después de que pasó la transmisión, darme el tiempo de revisarlo para poder nutrir cada publicación y poder satisfacer cualquier pregunta o duda. No vi que hicieran preguntas, entonces me parece que todo quedó bastante claro. Si alguien tiene algún comentario o algo de lo que quiera que hablemos en sesiones futuras, por favor pónganmelo aquí en la sección de comentarios, que me va a encantar poder crear contenido que pueda ser, vaya, como anillo al dedo, dirían. Entonces les agradezco a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, donde vamos a estar hablando. Todavía no les voy a decir de qué vamos a hablar porque estoy todavía en un dilema entre una y otra, pero escucho sus comentarios para saber si alguien quisiera abordar alguna enfermedad en particular, bueno, tomarla en consideración. Lo que sí es que creo que vamos a empezar a entrar a temas de heridas maternas y de temas gastrointestinales, así que colitis, gastritis, en una de esas hago un 2 en 1. Les mando un enorme saludo. ¡Mua! Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves.